Estimados amigos, en este momento estamos con todos ustedes para presentarles una muy interesante entrevista con todo un personaje de nuestro municipio que elaboró por muchísimo tiempo en el cine Baldazo. Toda una tradición que fueron los cines hace muchísimo tiempo en Sabinas y que él, Juanito Moreno, que aquí nos acompaña, nos va a platicar cómo fue que se inició el cine Baldazo, ya que su señor padre también con nombre como él, Juanito Moreno, fue a sus 11 años como él empezó. Juanito Moreno, ¿qué nos puede decir de cómo empezó el cine Baldazo allá en 1935? Pues empezó como que era una terraza. Sí. Era una terraza que estaba ubicada ahí entre las calles de Porfirio Díaz y Doctor Cos, en contraesquina de la Manuel M. García. Ahí era una terraza pues, que mi padre contaba que estaba rodeado con, decía, con láminas arriba y luego su casetita y era cine mudo en aquellos años y tenía, no eran butacas, sino que eran sillas de palmito. Y él es el que se encargaba de hacer ahí. Así Y es. ahí empezó. Así es. Bueno, el papá de Juanito Moreno, que lleva su nombre, desde los 11 años laboró ahí en el cine Terraza Baldazo. Posteriormente, en 1938, se cambia a las instalaciones que conocemos, que son Niños Héroes y Porfirio Díaz. ¿Qué nos puede abundar de ello? Pues no, pues ahí empezó el cine en aquellos años y pues empezó que también todavía el cine estaba mudo todavía. Era el cine mudo. Todavía el cine todavía era mudo. Ya después vino el cine mudo, después ya vino con sonido, pero con disco aparte. Cada rollo tenía su disco. Y después después entró ya con sonido, en la cinta venía el sonido y ya por me imagino que eran como los años 40 por allá. ¿Y cómo le hacían para que ya cuando entró el sonido, estamos hablando de los 40, para que se proyectara la película? Porque usted me comentaba que había una especie de disco para Sí. que coordinara con las escenas. Sí, porque cuando la película más o menos estaba buena, entonces sí coordinaba con el disco, porque aventaba la proyección y luego inmediatamente ponían el disco. Pero a veces que le faltaban escenas porque les quitaban pedazos de escenas donde andaban en otras ciudades, le faltaban escenas, pues ya no conseguía, al proyectar y poner el disco, a veces que ya no coincidía la voz con la imagen. Y entonces cuando la gente se preguntaba qué está pasando ahí en la película, porque no coincidía. No coincidía. Porque, por un ejemplo, decía, estaba una película de Tarzán, en aquellos años, papá. Una película de Tarzán, entonces dice que estaban en la ciudad y en la ciudad salía el grito de Tarzán. Se oía el grito de Tarzán. Pues no, porque ya no coincidía. Con la escena, con la ¿sí? escena. Así es. El cine Baldazo estuvo vigente por 55 años. Empezó en el 35 y su última función fue en abril de 1990. En todo ese lapso hubo una serie de anécdotas de que Juanito Moreno, su papá y él vivieron. ¿Qué nos puede contar de las anécdotas? Porque me decía de una que me pareció muy interesante, de una persona que vivía en un ejido aquí cercano al municipio y que se emocionó tanto con la película que... ¿Qué les puede contar de esa película del viejo que vive esta persona? Cuenta mi padre que había una película cuando ya entró el sonido. Allá en los 40 más o Sí, menos. sí. Entonces, una persona que era de un ejido, pues nunca había venido al cine Baldazo. Y estaba pues, pasando, fue un domingo a la tarde, estaba pasando una película, hizo mi papá una película de vaqueros del oeste. Sí. Y entonces dice que el hombre, pues en aquellos años, cargaba sus navajas y su pistola, pues era de rancho. Sí. Entonces el hombre estaba parado atrás, porque estaba lleno el cine, la sala estaba llena. Entonces dice que ahí en la película estaba una escena donde pues estaba la balacera y entonces entonces a la persona, al artista, le tomaron la película así cerquita, apuntando con la pistola para el público, porque pues así. Sí. Entonces tiró unos balazos y entonces dijo la persona esa,
Ah, canijo, dijo, ¿qué crees que tú nomás estás armado o qué? Sacó la pistola y le dio tiros a la A pantalla. la pantalla, ¿no? Y todo el público asustado en ese momento, salieron ¿no? corriendo todos Fíjese asustados nada y más. dejó la pantalla toda perforada. No, pero fíjese nada más que anécdotas tan impresionantes que en ese momento se vivieron. Y hablando de películas taquilleras, porque son muchísimas las que se presenciaron en el cine Baldazo, una de las primeras, seguramente Norteamericana, de las primeras, y otra de las mexicanas que también tuvo mucho éxito, fue Los Tambores de Fu Manchu. ¿Qué nos puede decir de esa película que atrajo mucha atención No, de los estadounidenses? lo que le puedo decir es que aparte pues sí se llenaba el cine en aquellos años. Era de los primeros Sí, porque estatistas pues, que... sí, película americana y pues era novedad. Oiga, y después... Ya, pues, ya tenía sonido, pues ya... Sí. Y después se proyectaron las películas de la época del cine mexicano, de Pedro Infante, de Jorge Negrete, Cantinflas, que seguramente atraen muchísimo público, ¿no? Sí, dice papá que se llenaba el cine Baldazo con estos artistas, con Cantinflas, Jorge Negrete, Gloria Marini, y que al cine Baldazo también ha habido en estos años una artista muy famosa, Mapi Cortés, vino. Mapi Cortés, cómo no, la gente que les gusta la época del cine mexicano, recordamos esta artista Mapi Cortés, que hacía muy buenas películas y que nos comenta aquí Juanito Verano que llegó a venir aquí a Sabinas. Por cierto, muchos han de recordar que el cine Baldazo también era teatro. Era teatro. Teatro. Cine Teatro Baldazo. Cine Teatro Baldazo, y también recordamos la caravana de artistas Corona que venía aquí al Cine Baldazo. Me comenta Juanito, a ver si nos puede ampliar, que su papá le comentaba ahí también a él, que también vinieron artistas de la talla de Juan Gabriel. Estaba empezando Juan Gabriel. Cuando Juan Gabriel aquí vino, la carabina. Cornelio Reina también aquí vino. Cornelio Reina. Sí, muchos artistas vinieron, ¿cómo de? Roberto Flaco Guzmán. Flaco Guzmán. Marisa Olivares. Chelelo, ya más reciente, ¿verdad? Sí. No. Entonces, hay tantas experiencias que hay que contar. ¿Usted cuándo ingresó, hermanito? ¿Cuándo empezó ya a elaborar de plata del cine Baldazo? En 1976. 1976. Hasta los 90, hasta que se cerró. ¿Y qué es lo que usted hacía en el cine Baldazo? ¿Cuál era su papel? Bueno, su función? empecé haciendo el aseo ahí, la limpieza junto con mi padre, haciendo el aseo. Ya últimamente pues ya fui operador. ¿Usted proyectaba también las películas? Sí, sí. Sí nos gustaría que nos platicara también acerca de, en sus inicios, el cine de Baldazo, cómo anunciaba las películas, cómo atraía la atención de la gente para que fueran ahí. ¿Cómo fue al principio? Porque era como una especie de embudo, como bueno, lo que hacían los anuncios. Dice papá que pues en aquellos años pues no había mucha tecnología, sino que, dice papá, bueno, él tenía 11, 12 años, era un embudo de lámina, como una corneta, vaya. Y ahí hablaban y anunciaban. Y salían en un camioncito viejo a anunciar. Ya después don Fernando Valdás que trajo un aparato americano, un amplificador de bulbos. Sí. Y ya empezaron a anunciar. Don Fernando Baldazo fue quien inició esto del cine en Sabinas Hidalgo. Posteriormente él, alrededor de 15 años después, se retira y renta a una compañía que nos va a explicar a qué compañía rentó, Juanito. Según me cuenta mi padre, que primero fue Circuito Rodríguez, una compañía que se llama Circuito Rodríguez. Y posteriormente después Cadena de Oro. Cadena de Oro. Y ya últimamente operó de teatros, compañía operó de teatros, o sea, Coxa. Sí. Que fue con la que terminó ya sí, cerró el cine. El cine. En ese lapso de la compañía operadora de teatros, que allí en los 70s, 80s fue cuando un servidor también asistió, recordamos grandes películas, por mencionar tan solo una de las taquilleras, Tiburón. ¿Te acuerdas de Tiburón? Oiga, Pistoleros famosos. Pistoleros famosos, ochentera. Cazador de asesinos. Sí. ¿Cómo le hacían ahí? ¿Cómo proyectaban? Porque había unas películas que había tanta demanda que todos los días se llenaba. ¿Cómo hacía el empresario para decir, voy a seguir con más? Es que el asunto está que como era un negocio, ¿me entiendes? Si una película daba, por decir 3, 4 días, y las siguientes noches seguía dando, pues las dejaban hasta 15 días, hasta que ya dejara ahí la gente. ¿Por qué? Porque estaba pegando la película. Y mientras que la película diera dinero, la seguían
proyectando. Los estrenos eran los jueves. Desde el jueves. Cuando era una película buena, desde el jueves, viernes, sábado, domingo tarde y noche. Domingo había la tarde y noche con permanencia voluntaria. No. Allá, últimamente hubo un tiempo en que lo hicieron, pero no yo. Ya la gente está acostumbrada tarde y noche, separadas las funciones. Ah, ok. Todavía no se daba permanencia voluntaria, me acuerdo que... Hubo un tiempo que sí, para calar nada más. Por decir, un año estuvo así más o menos. Y no. Mejor no. Era función tarde y noche, domingo. Sí, pero la gente no. Ya está impuesta en la tarde y en la noche. Un público en la tarde y otro público en la noche. Y hasta el lunes también se proyectaba la película. Sí, tenía éxito la película y se llenaba el cine, seguía el lunes hasta el martes. Muchas veces llegaba hasta el miércoles según la película y si estaba dando dinero la dejaba. Sí. Eso ya dependía de la cantidad de público que existiera. El empresario decía, pues la seguimos dejando, ¿no? Y sí, me imagino que hubo muchas películas como la película Pistoleros Famosos, eso duró 20 días. 20 días en cartelera. De las más exitosas. Y todas las noches se llenaban. Sí, que allá eran, pues Mario Mara, que eran taquilleros. Eran películas... Fíjate cómo estaba la cosa. La película duró como 20 días, pero podría haber seguido más, pero lo que pasa, como esa película anda pegando en Nuevo León, me platicó el administrador Omar Gas, como entonces la tuvieron que, otras partes querían entrarla y ya no había copias, pues tuvieron que mandarla de nosotros para allá, la que estaba aquí. Si no hubiera seguido, es que ya no había copias. Ya era tanta la demanda de la película que las copias de los cines ya no había. Ya no había, todos los cines tenían. Así entonces, es. Pues, tuvieron que mandarle a otra parte y como quiera, aquí ya había dado dinero. Muy bien. Vamos a continuar con la entrevista porque todavía tenemos cosas importantes que platicarles. Vamos a hacer una pausa y espero que en la siguiente cápsula que vamos a dar concluimos la entrevista aquí con Juanito Moreno. Regresamos. Vamos a continuar aquí con el señor Juanito Moreno. Estamos platicando de esta historia tan grande que tiene el cine Baldazo. Y estábamos en este momento platicando de las películas taquilleras, aquellas que dejaron una historia aquí entre los sabineses que acudían semana tras semana al cine Baldazo. Y entre las que nos acordamos, bueno, decíamos que están las películas del Santo allá en los 60s, Santo, Blue Demons, y también nos acordábamos otras películas que, bueno, esto es en lo particular que me gustaban bastante y obviamente a la gente. ¿Se acuerdan las películas de Bruce Lee? Bruce Lee, ¿verdad? Eran muy taquilleras. Sí, se llenaba el cine. El cine. Sí, bueno, de los 70 para acá. Lo que me estaba contando Guayito es algo que históricamente a lo mejor no nos acordamos, pero Bruce Lee fallece por allá a principios de los 70s. 73. En el 73 fallece Bruce Lee, y sin embargo sus películas, el auge fueron hasta allá como el 75, allá después de muerto, ¿verdad? Sí, hasta 73, bueno, me acuerdo yo que se pasaba el cine Baldazo, que entré yo al cine Baldazo que es en 76. No, pues ya todavía desde 76 hasta los 80 todavía andaba pegando Bruce Lee. Así es. Oiga, Juanito, ¿qué nos puede comentar acerca de sus compañeros, de aquella gente que laboró con usted allá en los 70, 80, ¿verdad? ¿De quién se acuerda ya de los...? No, pues me acuerdo de todos mis compañeros, muy buenos compañeros y que yo aprecio mucho, los estimo mucho. Pues ya, pues todos muchos ya fallecieron, pues me acuerdo de, ahora verá, pues, Victoria Valero, la Ulcera, todavía vive. ¿Las taquilleras?
las boleteras. taquillera María Elena Mireles, Graciela, no, María Elena Villarreal Mireles, Graciela Villarreal Mireles, Efraín Villarreal Chico, Efraín Villarreal Grande, Ciudad Padre, Guadalupe Villarreal. Guadalupe Villarreal, hija de Espirión Villarreal, los Espirión Villarreal, en todo caso también. Sí. Chamano, Maximino, Chamano. Así es. Y mi padre. ¿Su papá hasta cuándo se retiró? Estuvo los 55 años, porque me comenta que un año antes, en el 89 fue cuando se jubiló, pero él siguió todavía. Sí, la compañía todavía le dio, porque papá pues, se sintió mal, pues ya estaba a su rutina de muchos años. Se jubiló en el 89, la compañía lo jubiló en el 89. Sí, exactamente. ¿Verdad? Pues sí, fue cuando cumplió los 60 más o menos, y ese un año estuvo pensionado y la compañía le dio chance otra vez le dio trabajo. Sí. Pues lo consideraron porque pues eran uno de los pioneros, por decirlo así, desde niño. Y le dieron chance y él está pensionado y él iba a trabajar como si le pagaban su sueldo y todo, hasta que se cerró el cine, hasta los 90, para que no se sintiera mal. Hasta los 90. Hasta los 90. Fue en abril de 1990 cuando sí, el 15 de abril de 1990. De 1990. ¿Y a qué se debió? ¿Por qué fue que cerró sus puertas del cine Baldazo, Juanito? Pues es que, según comentan ahí los administradores, es que entró en las parabólicas y luego entró en la videocasetera y pues ya fue bajando, porque pues ya la gente rentaba 4 o 5 películas y ya no salía. Y entonces pues ya los cines se fueron para abajo, ya. Eso se comenta. Ese fue el motivo en sí de que, sí. de que el cine Baldazo haya cerrado sus puertas al público después de un largo historial de 55 años. Sí afectó la llegada de las parabólicas, en ese entonces de las videocaseteras, y pues la gente ya no iba a la sala. Ya no era negocio, ya no correspondían bien, no. ¿Se acuerda, Juanito, qué película o qué películas las últimas en proyectarse? La última que fue una función de beneficio de nosotros fue Sangre en Barrio Chino. Esa fue la última película. Y otra también otra era también de karate, pero no recuerdo, pero eran películas a beneficio de los trabajadores como despedida, vaya. Y después la última función del cine Baldazo ya. ¿La efectiva? La efectiva fue la camioneta gris. Esa fue la última película. Sí. Recordamos que, por ejemplo, era todo un deleite para nosotros ir al cine, era una auténtica diversión, ir a comprar ahí las palomitas, el refresco. Encontrarte con un amigo. Encontrarte con un amigo, ir con la novia, con la esposa, en fin, era todo. Era muy bonito, era una época muy bonita. Era una época muy bonita, definitivamente. Y también nos recordamos que en ese entonces las películas eran dos películas, ¿no? Eran dos películas. Sí, se decía, era la estreno y la reprise. Sí. O sea, el complemento. Un complemento. Y a veces las dos eran buenas, ¿no? Sí, a veces sí. A veces la habías visto y la vuelves a ver y no películas que quieres ver otra vez, ¿no? Exacto, sí. Así es. Muy bien, Juanito, ya nomás que quiera agregar de toda su experiencia que vivió ahí, qué experiencia le trae, qué recuerdos le trae todo eso que vivió. No, pues me trae una muy bonita recuerdos, muy bonita experiencia porque pues convivir con mi padre, porque mi padre pues yo lo aprecio mucho, era mi padre y era un padre, era un amigo y aparte pues trabajar con él muchos años, aparte de que pues, convivimos, pues es mi padre, convivir en la familia, aparte de convivir con él en el trabajo, pues me dejó una satisfacción muy bonita y muchos recuerdos, mi padre, muchos recuerdos de él. Definitivamente lo recordamos, lo conocimos ahí a don Juanito Moreno, muy activo, ¿verdad? En todo, a todo. Y doy gracias a Dios por haber permitido convivir con mi padre en el trabajo. Él se encargaba también de poner los pósters ahí en la pared. Él se encargaba de anunciar, se encargaba de poner en las letras. Él se encargaba de poner toda la publicidad, o sea, todas las cartulinas y de pintar el pizarrón donde se ponían las películas. Así es, todo un personaje que lo recordamos y que seguramente ustedes también lo recuerdan, don Juanito Moreno Gallegos, ¿verdad? Y usted, Juan Francisco. Yo me llamo Juan Francisco Moreno Botello, pero como está muy largo el nombre me pongo Juan Moreno como mi padre. Juan Moreno, orgullosamente. Orgullosamente. Así es. Pues le agradecemos bastante todo esto que nos platicó, claro que nos sirve todas estas anécdotas que nos dice.
y que hasta la fecha usted la recuerda seguramente por siempre. No, pues yo estoy muy contento por haber colaborado, ¿verdad? Y aparte, pues yo, es una experiencia que yo, una parte yo viví en esa experiencia y otra pues de mi padre que me platicó. ¿Verdad? Así Hay es. anécdota de él, la vida que él de donde trabajó y todo. Fue toda una época del cine Baldazo. Toda ¿no? una época, Toda una época del cine toda Baldazo. una época. Así es. Muy bien. Bueno, antes de concluir la entrevista, quiero comentarles algo que, pues, quiero decirle aquí al señor Juanito Moreno, que él, si a ustedes se les ofrece algo de carpintería, él es un carpintero muy bueno. Es oficio, Juanito, Sí, ahorita se dedica a la carpintería. Sí, ya, pues. Ya, es menos ya, porque pues ya uno va rindiendo, pues ya me siento más cansado, ¿no? Viendo a la gente, pues ya uno lo viejo. Pero ya cosas grandes ya casi no hago, más ya de talento. Cuestiones ahí de que se alguna silla, mesa o algo, usted como quiera lo sí, hace. cosas grandes, pero ya casi ya no. Ya va rindiendo uno. Así es. Bueno, muchísimas gracias, Juanito, le agradecemos bastante, ¿verdad? Muchas gracias por hacer esto por mi padre, digo, yo te agradezco mucho. No, sí es, así es. Va a ver que la gente le va a traer tantos recuerdos con Juanito Moreno y usted, por supuesto, que seguramente lo van a disfrutar. ¿Quién no recuerda a mi padre? Toda una vida en cine, todo el mundo lo conoce. Así es. Bueno, pues muchísimas gracias a todos ustedes por estar aquí con nosotros en esta entrevista, en este caso con el señor Juanito Moreno, y vamos a estar más y más entrevistando a diferentes personajes que tienen algo que contar, que decir de nuestra querida ciudad, Sabinas Hidalgo. Muchas gracias. ¿Verdad? Ese era el atractivo, que eran dos películas, Juanito. Era la Siempre